Un saludo muy cariñoso y muy afectuoso para cada uno de ustedes, los participantes en este curso de hebreo bíblico. A raíz del chat que tuvimos la semana pasada, pude darme cuenta pues, de todo el ánimo, la alegría, el entusiasmo que ustedes le están poniendo al aprendizaje de los elementos que tenemos que aprender para acercarnos lo más posible al hebreo. Y no solo a través del chat, también a través del foro he podido ir constatando pues como el avance que ustedes están dando, y eso me alegra mucho. Es muy satisfactorio saber que en la autonomía de cada uno pues se está avanzando en una materia que normalmente requiere de un instructor que esté presente para ir corrigiendo en el mismo momento las inquietudes y las dificultades que van surgiendo. De todas maneras, entonces me comprometí en el chat a hacer lo posible por producir algo como que ustedes tengan un refuerzo y así puedan como afianzarse más en lo que tienen y podamos continuar fluidamente el desarrollo del curso. Entonces, en este momento vamos a hacer dos o tres cosas. Vamos a volver a observar la grafía del alefato, luego vamos a ver las características que tienen algunas letras, sobre todo cuando van al final, y vamos a ver también, además de esas letras finales, vamos a ver otra característica que tienen algunas letras cuando llevan un punto por dentro, un puntico que técnicamente se denomina dagesh. Entonces, vamos en primer lugar a repasar la escritura del alefato. Vamos entonces, ya ustedes han hecho muchas planas, han hecho muchos ejercicios, ya me imagino que en un gran porcentaje van dominando el tema. Recuerden entonces que la escritura, pues ya eso no nos tengo que repetir, la escritura va siempre de derecha a izquierda. Entonces comenzamos con la Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Ei, está un poco torcida, pero estas líneas son rectas. Ei, la siguiente es la Va. Continuamos con la Sai, que es como, esta sí es torcidita, Sai. Seguimos con la Het. La siguiente, la Tet. Y la Yod. Ven que esta letra siempre está en el nivel más alto, en la parte alta del renglón. Tenemos ahí esa parte. Vamos a continuar acá con el resto del alefato. Seguimos con la Kof. Algunos la nombran como Kaf. Ambas pronunciaciones son correctas. Kaf o Kof. Seguimos con la siguiente, Lamed, la Mem, Nun y esta San. Esta es como una de las más redondas del alefato. Esta es muy simple de dibujar. Ahí. La P o la F. Después vamos a ver cuándo se pronuncia P y cuándo se pronuncia F. A y P. Esta sale, basta con hacer esta y hacerle esa patica hacia arriba. Betzal. Esta que parece una P se llama Kof. La siguiente, Resh. La siguiente, sencilla de dibujar, tiene un doble valor. Cuando el puntico está aquí, se denomina Shin, o una S con H. Si el puntico está a este lado, entonces
va a tener el valor de una S. Finalmente tenemos la ta. Tenemos entonces el alefato completo. La siguiente característica que es importante tener en cuenta es el comportamiento que tienen algunas letras cuando están al final de una palabra. Esta no tiene problema, esta no tiene problema, esta tampoco. De esta serie ninguna tiene problema al finalizar una palabra, pero esta sí, y la tenemos que aprender a identificar muy bien. Cuando esta letra está al final de una palabra, entonces se alarga. Y por lo general lleva dos punticos aquí. Sigue teniendo el mismo valor fonético kaf, pero una representación diferente. Entonces, estas dos letras son una sola, sino que cuando esta está al final, cambia completamente la grafía o el modo de representar. La siguiente letra que tiene una característica especial es la mem. Esta letra, ustedes pueden ver que aquí no llega a, no se cierra aquí en este ángulo. Cuando esta letra está al final de una palabra, entonces se cierra completamente. Por eso ustedes pueden ver que hay palabras que terminan como con un cuadrito. En realidad es la mem, que al final de una palabra se cierra completamente. Es entonces la siguiente letra que tiene una característica especial. La siguiente letra con característica especial al final de una palabra es la nun. La nun, cuando está al final de una palabra, también se alarga. Yo aquí la exagero un poquito para advertir que aquí no se hacen trazos a la izquierda, sino que continúa derecha. Es entonces otra letra que tiene esa característica especial cuando está al final de palabra. La siguiente letra que tiene comportamiento diferente al final de la palabra es la P. Esta letra, cuando está al final de una palabra, también se alarga. Sigue con el mismo valor de P o F. Ahora vamos a ver cuándo funciona como P o cuándo como F. Al final de una palabra no gira hacia la izquierda, sino que se alarga completamente. Finalmente, encerrémosla aquí, finalmente la letra SAD. Ustedes ven que este signo es fácil de dibujar, basta con hacer esto y ya está dibujada la SAD. Cuando está al final, entonces esta línea no gira, sino que continúa derecha. Es como si estuviéramos haciendo una Y, la Y de yuca. Este es el comportamiento de la letra SAD. Por lo demás, el resto de letras continúan con la misma forma de representarse en cualquier posición que tengan en la palabra concreta. Otra característica que es muy importante tener en cuenta es un puntico que llevan algunas letras. Ese puntico se denomina dagesh. ¿Qué es un dagesh? Ese es un puntico, y ese puntico determina si esa consonante se pronuncia fuerte o se pronuncia suave. Entonces, ¿cuáles son las letras que tienen ese puntico? Y eso es importante tenerlo presente a la hora de leer el texto en hebreo, para poder nosotros saber cómo se debe pronunciar esa palabra, a partir del puntico que me indica si la consonante en cuestión es fuerte o es débil. Esas letras son, en concreto, vamos a hacerlo con otro color para poder que quede un poco más resaltado. Entonces, la primera letra que tiene esa característica es la B, la bet. Vamos entonces, no vamos a utilizar la misma, sino una distinta. La letra B, bet, sin puntico, sería equivalente a una B pequeña que llamamos nosotros, la B de vaca, que decimos. Y si esa B tiene el puntico adentro, entonces equivale a la B labial o a la B de burro que llamamos, la bet.
La siguiente es la Gimel. Esa letra también muchas veces lleva el puntico adentro, pero fundamentalmente no cambia la fonética. Esos son caprichos de la lengua simplemente. Entonces, la Bet y la Gimel. Vamos a hacer como hicimos con la Dal, en la Bet, la vamos a dibujar con puntico y sin puntico. Ese puntico, recuerden que se llama dagas. La siguiente es la D. La letra D. En ocasiones va con un puntico. Puede ser que indique que se debe pronunciar más fuerte. El puntico indica que se pronuncia esa letra más fuerte. Entonces, la siguiente que presenta esa misma característica es la Kof o la Kaf. Entonces, ¿a qué equivale cuando tiene el dagesh? Esta letra con el dagesh equivale a una K. Si no tiene el dagesh, equivale a una J. El puntico entonces nos indica el valor como la cualidad o la cantidad del golpe fonético. La siguiente letra es la P. Cuando la P la acompaña un puntico, entonces tiene el valor de una P, como en la palabra perro. O si no tiene el punto, entonces el valor fonético es de F. La F. Por lo demás, nos queda faltando la TAF, la final TAF, que a veces también se escribe con un puntico adentro. Fonéticamente no la hace cambiar demasiado. Puede ser que el puntico pues haga que se pronuncie más fuerte. De hecho, entonces, esta T equivale a una V, como en el inglés la palabra that. La palabra that, que no se dice tat, sino la H indica que es la dental o apicodental. Repito que esto en el sonido pues a veces es muy difícil advertirlo, pero no hay complicación porque nosotros normalmente no nos vamos a comunicar en hebreo. Esto es simplemente para tenerlo presente a la hora de la lectura del texto. Entonces, una palabra mnemotécnica que nos ayuda rápidamente a memorizar. Esa es la finalidad de la mnemotecnia. La finalidad de la mnemotecnia es permitirnos memorizar mediante una palabra, por ejemplo, un contenido más amplio. Entonces, los estudiosos del hebreo se inventaron una palabrita con estas letras. La B, la Gimel, obviamente está transliterada, B, Gad, equivale a la D, Gad, que, Fat. Entonces resaltamos las letras del hebreo que tienen el dagesh, B, Gad, que, Fat. En hebreo pues habría que hacer ahí ¿cómo se llama? La sucesión B, Gad, que, Fat. Ya se puede vocalizar, ya ustedes saben las vocales B, Gad, que, Fat, B, Gad, que, Fat. Esta palabrita nos ayuda inmediatamente a memorizar esas letricas que tienen ese puntico. Y como les digo, nosotros no tenemos que preocuparnos, entonces, ¿cuándo tengo que poner el puntico o cuándo no lo tengo que poner? Por una cosa muy sencilla, nosotros no vamos a escribir en hebreo, a no ser que alguien tenga vocación de agiógrafo y quiera introducir un texto nuevo al hebreo. Tendrá que esperar la convocatoria para eso, pero obviamente no va a suceder. Entonces, no nos preocupemos cuándo tengo que utilizar el dagesh, sino cómo lo tengo que interpretar cuando lo veo escrito en el texto. Bueno, yo creo que esto es así como lo característico, fundamental del alefato.
Me interesa entonces ahora que miremos, le demos una repasadita al tema de las vocales. Como bien sabemos, el hebreo y muchas otras lenguas hermanas del hebreo, como el ugarítico, el acádico, el arameo, el árabe mismo, son lenguas semíticas que nunca se escribieron con vocales, es decir, la cultura que generó este idioma, esta lengua, nunca vio la necesidad de vocalizar sus textos. Porque pues había mucho, no sabemos, había cierta familiaridad, todo el mundo sabía cómo se decía esta palabra, cómo se pronuncia, etc. Entonces nunca se preocuparon pues como por generar, la cultura no tuvo como esa prioridad de generar un signo o un signo gráfico para representar una letra, como lo hicieron con las consonantes. Entonces fue más tarde cuando ya algunos judíos amantes de la tradición encontraron que se estaba dificultando la lectura del hebreo en la sinagoga. Entonces, ¿por qué? Porque ya las nuevas generaciones perdieron como esa práctica de leer el texto sin vocales. Entonces, un grupo denominado de masoretas significa tradicionalistas, los cultores de la tradición se encargaron de idear un sistema vocálico. Por eso entonces las vocales no forman parte propiamente del alefato, como forman parte de nuestro alfabeto las vocales, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Mire que están nuestras vocales integradas en el conjunto de nuestro abecedario. En el alefato hebreo eso no sucede, por lo que acabamos de decir, porque es una lengua que nunca utilizó las vocales en su comunicación escrita. Se vio la necesidad en un determinado momento, entonces los masoretas se idearon unos signos que reemplazaran esa vocalización. Entonces, la lengua hebrea tiene unas características muy especiales. La A tiene por lo menos 3 cualidades o 3 calidades de pronunciación. Hay una A larga, una E que es media y una A muy larga, otro modo de representar una A pero más breve y otro modo de representar una A pero mucho más breve. Entonces tenemos, por ejemplo, vamos a vocalizar con una letra real, vamos a representar las letras, las vocales. Tenemos la letra Bet. Esa letra la podemos vocalizar con este primer signo que se llama Kametz. Es como una crucecita pequeña, una T mayúscula pero muy pequeña que está debajo de la letra y se denomina Kametz. Ese entonces equivale a una A larga. Tenemos después otro signo, sigamos con la misma PET. Tenemos otro signo que se llama Patah. Ese vamos a cambiar de color para las vocales. Entonces, dijimos que tenemos la Kametz, es una pequeña crucecita y representa una A alargada. Después tenemos la letra Patah, el signo Patah. Es una A también, pero no es tan larga como esta. Y finalmente, para representar la A, tenemos otro signo que se denomina Hater Patah o Patah. Este unos que se llaman Patah. Y este último signo es muy parecido a este, es una línea, pero con 2 punticos. Entonces, este signo se denomina Hater Patah. Hater Patah. Bueno, es importante entonces saberlas diferenciar en el texto. Eso es lo que fundamentalmente nosotros tenemos que
preocuparnos. No, como en el caso del daggers, nosotros no tenemos que preocuparnos qué vocal debo utilizar aquí, si una kame, si una pata o si un jate patá. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a escribir un texto hebreo, simplemente lo estamos conociendo para leerlo y para aprender a descifrar, pues hasta donde sea posible, el sentido del texto. Tenemos entonces la siguiente vocal. Tenemos la E. Para representar la E, los masoretas se ingeniaron cuatro maneras, o sea, cuatro calidades de E. La primera se denomina Shewa. Vamos a utilizar la Talit. La Talit. La primera forma de representar la E es el Shewa. Son dos punticos. Dos punticos y se denomina Shewa o Sheva. Eso depende de la gramática que ustedes estén estudiando. Puede ser que a un autor le guste más decir Sheva o a otro autor le guste más decir Shewa. Viene después otra manera de representar la E. Estamos utilizando la D. Hagámosla como más parecida a la D hebrea. Esta son dos punticos, pero en horizontal. Aquí los tenemos verticales, aquí tenemos los dos puntos, pero horizontales, y esa se denomina CD. CD. Otra manera de representar la E. Son tres punticos, dos horizontales y uno abajo en el centro de los dos. Esa vocal, o esa representación de un signo vocálico se denomina segol. Segol. Y finalmente, una cuarta manera de representarla de la E, es el que se denomina Shewa Segol. Es como una combinación entre el Shewa y el Segol. De hecho, utiliza los mismos punticos. Miren que aquí se parte de un Segol y se le añade el Shewa. Entonces vienen a ser 5 punticos. Esos 5 punticos representan también la E y se denomina Shewa Segol. Son calidades de la pronunciación, siendo la más breve y que a veces ni siquiera se pronuncia el Shewa. Es muy frecuente en el texto el Shewa y dependiendo de cierta posición o de cierto papel que tiene en la palabra, puede ser que no se pronuncie. De resto, todas estas formas de representar la E siempre se pronuncian. Sigamos con la siguiente, con la letra I. La letra I tiene dos maneras de representarla. Vamos a utilizar la kame, la kof o la kaf. Recuerden que si tiene punto es ka, si no tiene el tagués es ki. Vamos entonces a utilizarla como ka. La primera manera de representar la I es un solo punto aquí abajo. Eso sería la I y se denomina hirek. La hirek. La siguiente manera de representarlo es siempre con los punticos y las cositas. Vamos a ponerle a esto también tagués para que quede como un ki. Entonces, este se llama, con este puntico aquí y una yod acá,
una I más larga y se denomina Hirek Yod. Hirek Yod. Tiene la Hirek y tiene el Yod. Hay palabras que necesitan esta doble, digamos, significación o signos doble para poder representar una I larga, alargada. Son dos maneras de representar la I. Veamos entonces la manera de representar la O. La vocal O. Hay tres maneras de representar la O. Vamos a hacerla con otra letra, vamos a hacerlo con la letra M. Mejor con la letra MEM. Ya sabemos escribir la MEM. Entonces vamos a representar con la letra MEM la O. La letra O, la vocal O, hay una que se coloca al lado de la consonante en la parte alta. Esa letra se denomina Holen. Esa vocal o esa manera de representarla se denomina Holen. Otra forma de representarla, la O, es utilizando la letra, la consonante va. Entonces, se pone la va, ustedes ya ven que es un bastoncito chiquito, y encima se le pone la misma Holen. Quiere decir que esa palabra se denomina Holenbau. Ese signo se denomina Holenbau o Holenbau. Bau o ba. Estamos hablando siempre de la consonante ba. No importa que ustedes digan bau o ba. Y finalmente tenemos otra manera de representarla, que es utilizando un signo como este, el Kamenz, y un CB. Miren ustedes cómo es T, dos puntos. Eso se denomina Jafet Kamenz. O Jafet Kamenz. Jafet Kamenz. Cuando ustedes ven esto con dos punticos, inmediatamente recuerden que se trata de una O. Cuando está así, es una A. Aunque hay una excepción o unas cuantas palabras que utilizan solamente el Kamenz y se debe pronunciar como una O, como en esta palabra, que significa todo. Col. Aquí en esta palabra, a pesar de que tiene un Kamenz, mírenlo aquí, se pronuncia O y se lee col. Bueno, son excepciones de las reglas. Entonces vamos ahora a mirar la U. Yo creo que nos cabe acá, no la podemos decir. La U. Vamos a hacer representar la U con la letra Het. Recuerden que la letra G se cierra completamente aquí. Si no está cerradita, entonces no es Het, sino E. Vamos a hacer la Het. Y no le sacamos las dos Hets, porque hay dos maneras de representarla. Una manera es otra vez utilizando la consonante Bau o Ba y un puntico en la mitad, que era como un bordoncito con un ombligo, y se denomina Shurek. Esa vocal se denomina Shurek. La otra manera de representar la U es una sucesión de tres punticos como en diagonal. Entonces miren, no hay ninguna parecida, todas tienen sus particularidades. Esta, por ejemplo, que utiliza 5 punticos,
están organizados de una manera especial, y esto que son 3 punticos se organiza también de una manera especial, como en diagonal. Esa se denomina kibutz. Esa vocal se denomina kibutz. Bueno, entonces miren, repito, ninguno de estos signos vocálicos, aparte pues de los que se basan en una letra del alefato, ninguno de estos signos forman parte del alefato hebreo, porque ya dijimos que el hebreo, la cultura hebraica o hebrea, nunca se preocupó de inventarse unos signos gráficos así como se inventó estos otros para representar las vocales. Esto es trabajo de los masoretas que quisieron vocalizar el texto. La técnica o la manera de nosotros leer es primero la consonante y luego la vocal. Nunca leemos al contrario, primero la vocal y luego la consonante. No, siempre vamos a leer primero la consonante y luego la vocal que se apoya en esa consonante. Va, va, va. De. No podemos leer el, porque ya sería otra cosa. De pronto ustedes van a ver en el diccionario y van a decir, no, profe, usted está equivocado. Si hay palabras en hebreo que comienzan con vocal, ya vamos a ver ese caso. Por ahora, retengamos esto en la mente. Un compañero en el chat tenía esa inquietud, lo de las vocales, cómo se debe leer. Entonces, recordemos siempre que primero se lee la consonante y después la vocal o el signo vocálico. Ki, mo, de. Esta es una E demasiado breve, casi pues que en las transliteraciones que hacen en imprenta es una E chiquitica por allá alta, porque es una simple manera de apoyarse. Lo mismo entonces, hu y hu son siempre adelante en la vocal. Realmente hay palabras en hebreo que comienzan con vocal. Ninguna palabra en hebreo comienza con vocal, pero de pronto ustedes leyendo van a darse cuenta, por ejemplo, la palabra a. La palabra a. Ustedes me van a decir, pues cómo no, ahí comienza con vocal. Pues es solamente auditivamente que uno cree que está comenzando con vocal, pero si vamos al texto, mire que hay la presencia de una consonante. A, que significa papá o padre. Bueno, algunos dicen que el A es padre y Abba significa papá. Era la palabra preferida de Jesús, Abba, padre. Entonces, miren, es verdad que uno aparentemente escucha la vocal A, pero en el texto no es así. En el texto siempre vamos a encontrar la consonante que le da apoyo a la vocal. Resulta que esta consonante dijimos que es muda, es decir, no tiene sonido. Por eso aquí ustedes no pueden decir ja, ni ja, ni jabá, porque esta consonante no suena. Lo mismo sucede con las palabras que empiezan con ay. Por ejemplo, la palabra pueblo. La palabra pueblo se escribe am. Resulta que aparentemente comienza con vocal a, pero realmente comienza con una gutural, con una consonante. En el texto escrito vamos a ver la consonante. Esto para decir que ninguna palabra comienza por vocal en el hebreo. Siempre comienza con consonante. Ya después la regla al final puede ir una vocal, pero siempre apoyada en esa misma dinámica de apoyarse en una consonante. Siempre entonces miremos esto para que veamos una regla, una excepción que va a haber sobre esto que voy a decir. Siempre, o que ya dije, siempre la consonante primero y luego la vocal. Va, hu, a, aba, a, am,
forma particular. Entonces repito, siempre leemos la consonante y nos apoyamos, o mejor dicho, la vocal viene después de la consonante. Hay una regla, hay una excepción a esa regla. Hay una excepción a esa regla que la quiero resaltar ya para cuando ustedes estén ya leyendo el texto, entonces ya tengan ese conocimiento. Hay algunas letras que cuando van al final de una palabra, le ceden el lugar a la vocal. Por ejemplo, la palabra rúa. La palabra rúa. El padre Emilio, muy alegre, compartía con mucha satisfacción en el foro que ya había aprendido que no se dice ruja, que no se lee ruja, sino rúa. Es que Emilio estaba leyendo bien. ¿Por qué? Porque primero la consonante, después la vocal. Lo lógico es que leamos ruja, y eso está bien, pero hay una excepción en hebreo con esta letrica, con este signo especialmente, que se llama pata, que se denomina pata furtivo. Pata furtivo. Furtivo pues tiene que ver algo así como con robar, hurtar. Entonces, este pata es ladrón aquí, le roba el puesto a la consonante. ¿Qué quiere decir? Que entonces se debe leer ru, a. Es la única, pues es la excepción con esta y otras culturales que vamos a ver enseguida. ¿En qué consiste la excepción? La excepción consiste en que normalmente debería decirse ruja, pero a la hora de la verdad, la excepción nos dice que aquí se debe leer ru-a. Ya ustedes saben, ruach significa espíritu, soplo. Entonces, esa es una excepción con la E, con la letra E. También hay excepción con la letra Aleph. Con la letra Aleph. ¿Hay alguna otra excepción? Tenemos también con la letra Het y con la letra Ain. Con la letra Ain. Cuando estas letras están al final de una palabra, entonces, y con este signo, siempre vamos a leer primero la vocal y después. Esta no tiene sonido, pues entonces simplemente pronunciamos la A. Pronunciamos la A, la G y pronunciamos la A. Pues hay varios ejemplos, por ejemplo, lua. Para este caso, por ejemplo, la palabra lua. Realmente deberíamos leer luja, pero por la excepción del pata furtivo, leemos lua. Ese lua significa tabla. Con la letra Ain, por ejemplo, con la letra Ain, tenemos, por ejemplo, la palabra Shebuah. Shebuah, que significa semana. Shebu, deberíamos leer Shebuah. Y así suena, pero no hacemos aquí la fuerza que esta lleva, sino primero el pata. Entonces son las excepciones, no son estas las únicas palabras, ustedes van a encontrar más en el texto, pero recuerden que las únicas letras que permiten esa vocalización así, primero la vocal y después la consonante, es únicamente el pata. Si ustedes encuentran otra letra diferente, otro signo diferente a esto, por ejemplo, un segol, que no lo van a encontrar, pero suponiendo, shebu,
Bueno, eso en cuanto a esas características para la correcta lectura, para que ustedes tengan seguridad a la hora de comenzar pues a mezclar los sonidos, las consonantes y las vocales. Recordar que siempre la consonante va primero y luego nos apoyamos en la vocal. Por eso uno tiene que tener casi que un ojo en la consonante y otro ojo en la vocal para ir mezclando correctamente las letras para lograr pronunciar bien la palabra. Después ustedes tienen en el módulo de estudio tienen unos usos, los usos gramaticales que tienen ciertas palabras. Yo les recomiendo mirar muy detenidamente ese título, usos gramaticales que tienen ciertas palabras, ciertas letras, ciertas consonantes, no todas tienen particularidades. Ustedes saben, la lengua hebrea no es como la nuestra. Si nosotros queremos decir la expresión papá está en casa, papá está en casa, mire que nos damos el lujo de utilizar 1, 2, 3, 4 palabras. En cambio en el hebreo eso se restringe mucho la forma de decir las palabras o de enunciarlas. Para poderlas restringir, entonces en muchos casos una de las consonantes viene como a ayudar. Entonces, por ejemplo, esa palabra, la frase más bien, la frase papá, papá está en casa, miren cómo queda de abreviada, papá, bet. Miren, ahí está, en 2 palabras, está contenida toda la frase. Papá, el está no se utiliza mucho en hebreo, entonces uno lo tiene que suponer. Solamente, literalmente diría, Abba bet, papá en casa. ¿Qué ocurrió aquí? Que el hebreo cogió la letra bet y con ella hizo una preposición. Entonces, así por el estilo, algunas consonantes se toman y se anteponen a una palabra para indicar, por ejemplo, una preposición. En este caso tenemos la preposición en o la preposición por. Es como en el caso de los salmos de David. Salmo le David o be David, es de David o para David. Es decir, estas palabritas que nosotros utilizamos como preposiciones, que las hacemos de una forma independiente en la oración, son palabras independientes. ¿Qué hace el hebreo? Al no tener palabras específicas para determinarlas, entonces le recurre a algunas consonantes. Entonces ustedes tienen ahí en el módulo esos usos. Yo les recomiendo que miren muy bien, y en eso consiste precisamente el primer trabajo que ya esta semana, con la ayuda de Dios y el esfuerzo de cada uno, van a enviar ya al portafolio. Es mirar detenidamente el uso gramatical o sintáctico, o también sintáctico, que tienen las palabras. Es decir, esta es una sintaxis. Aquí hay una sintaxis en cuanto que hay un sujeto, hay un verbo, hay una preposición y hay un sustantivo, una que denota lugar, etc. Esa es la sintaxis. Entonces, estudien muy bien cuáles son esas consonantes, por lo menos para este primer portafolio. ¿Cuáles son esas consonantes que tienen funciones especiales gramaticales o sintácticas? Estudienlas muy bien, miren qué valor tiene la consonante X o Y
unida a ciertas palabras. Por lo general nos están indicando preposición, algún modo, alguna causalidad, etc. No todas, repito, no todas las letras del alefato cumplen características, simplemente son unas cuantas que ustedes pueden ver allá en el módulo. Entonces, con esto yo creo que ustedes ya tienen como algunos elementos de más para desenredarse un poco. Recuerden el trabajo en qué consiste. Precisamente el trabajo consiste en ustedes ir y detectar en esas primeras páginas que llevamos a estudiar del módulo, detectar cuáles de estas consonantes tienen funciones especiales. Entonces ustedes las van a especificar, las van a transcribir. La alef, y digan ahí, copien, copiando, memorizando, copien qué valor gramatical tiene la alef, si lo tiene, qué valor gramatical tiene la B, como por ejemplo aquí, qué valor gramatical tiene por ejemplo la vowel. Esta letra es usada infinitamente en el texto hebreo. ¿Por qué? Porque tiene una función gramatical muy importante, que es la conjunción, entre otras funciones que tiene. Esta es la más importante, la conjunción. Esa es la que nos dice el discurso, con ella hilamos el discurso. Para nuestro caso en español reemplaza la conjunción y. Cuando ustedes vean eso así, entonces ya ustedes van a tener como mucho más claridad sobre esa función de las palabras. Para terminar, quiero decirles o indicarles, ya cuando uno está en este aprendizaje del hebreo, entonces ya le gusta coger una palabra del texto que uno está de pronto leyendo, gomoseando con el texto, y por ejemplo, entonces ve qué significará esto, lo voy a buscar en el diccionario. Resulta que de pronto usted en el diccionario no va a encontrar esta composición. Entonces, si usted va al diccionario y encuentra que no, esta palabra no la ve ahí, no es que el diccionario la ignoró o se le olvidó al editor o al que estaba componiendo el diccionario, no es que se le haya pasado por alto, sino que entonces usted tiene que entrar a sospechar que de pronto la presencia de este fonema B no es parte de la palabra. Entonces lo primero que hay que empezar es aislarlo, quitarlo de ahí, darle ya el valor que ustedes saben. Entonces usted ya sospecha, dice, probablemente esta primera raícecita equivale a un en o a una preposición para. Luego ahora sí se va al diccionario y busca la raíz siguiente, es decir, ya no va a buscar bet, sino bet o bat solamente. Y ahora sí el diccionario le va a mostrar el valor de esa palabra que significa casa. Y así por el estilo, si se trata por ejemplo de la letra min, de la letra men, muchas veces la men se coloca, o sea, le pone a un sustantivo o sí, a un sustantivo para indicar también una preposición. Min Jerusalén. Entonces, min Jerusalén. Vamos a ponerlo así en español. Min Jerusalén. Ustedes no van a encontrar en el diccionario esta palabra con esta raíz ahí, con ese prefijo. Entonces ustedes ya saben que hay ciertas palabras, ciertas letras mejor, que tienen o que cumplen unas funciones sintácticas o gramaticales. Entonces la aísla, la hace para un ladito y intenta encontrar, como componer usted mismo, la raíz que le interesa para buscar en el diccionario. Bueno, yo creo que meternos pues como con la función de cada uno aquí nos haríamos interminables. Entonces más bien yo los remito a ustedes a que vuelvan a mirar bien el módulo con mucho juicio, esta partecita sobre todo, lo que tiene que ver ahora para el trabajo de estos días, mirar muy bien las funciones que tienen algunas consonantes. Yo creo que es de la alef, va y et. La ei. La EI, esta tiene muchas funciones, la EI, entre otras pues como poniéndola delante de un sustantivo nos va a ayudar a componer el artículo. Muchas veces va así y otras veces va con el cambio. Entonces, bueno, les deseo muchos éxitos en su trabajo. Espero que ya esta semana lo comiencen pues como a ordenar y al final de la semana lo pueden ir enviando.
genial. No se preocupen, digamos, a que no lo alcancé a mandar el viernes. Ahí está el sábado y está el domingo, y tranquilos, por fechas yo no tengo ninguna dificultad. Lo importante es que yo supongo que si usted no lo puede mandar en la fecha convenida es porque lo está mejorando, porque usted ha tenido dificultades. Pero también creo que a pesar de sus dificultades no ha echado el saco roto el trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces dejamos así por hoy.